Buen día, bueno, espero que estén bien. Voy a ofrecerles un video tutorial sobre el texto de Ernesto Sábato, ¿sí? Que yo les había propuesto en la bibliografía, tomado de los ensayos completos. El texto se llama Hombres y Engranajes, es del año 1951, o sea, es un texto que tiene ya su tiempo y sin embargo puede seguir teniendo su actualidad, ¿no? Hay que ubicar el texto un poco en la biografía también de Ernesto Sábato, ¿no? Él, después de haber sido un comprometido hombre de ciencia, en viaje a París, estando becado en el Instituto Marie Curie, también es convocado a participar de un encuentro del Partido Comunista de Moscú, en el cual él militaba. Y bueno, justo en periodos, digamos, muy convulsionados, ¿no? Posteriores a la Segunda Guerra Mundial, él de alguna manera queda defraudado, tanto por el lado de su participación en el comunismo, porque ve que en definitiva el régimen de Stalin es un régimen totalitario, que niega las libertades, entonces finalmente no llega a participar de ese encuentro. Y por otro lado también queda decepcionado de la propia ciencia a la que él pertenecía, porque se da cuenta que el desarrollo de la ciencia, tal cual se fue dando, no necesariamente, pero el desarrollo histórico de la ciencia tal cual se fue dando en el siglo XIX y siglo XX, bueno, desemboca en lo que es la barbarie del nacionalsocialismo, o sea, del nazismo, ¿no? De los otros totalitarismos, de las bombas atómicas, de la destrucción masiva. No es que la ciencia necesariamente esté vinculada con esas atrocidades, pero la ciencia librada sola a su desarrollo puede llegar a eso, ¿no? Bueno, en ese contexto hay que entender un poco su propuesta, ¿no? Él, luego de renunciar entonces a la ciencia y renunciar a la política, al menos desde el ámbito de lo que sería el Partido Comunista, se acerca mucho a la literatura, se acerca mucho al arte, sobre todo desde lo que es esta corriente muy en boga en ese momento, que es el surrealismo, la pintura, ¿no? Y bueno, y escribe entre otras cosas algunos ensayos. Este Hombres y Engranajes es un claro ensayo del pensamiento de Sábato, ¿no? Él lo que primero afirma en este capítulo 2 que yo les propuse, él afirma que habría un gigantesco vórtice. El vórtice es un torbellino de viento, ¿no? Un viento casi huracanado que arrasa todo. ¿Cuál sería ese vórtice? Bueno, básicamente sería el desarrollo de la ciencia por un lado y el desarrollo del capitalismo por otro, o la relación entre ambos, que se dan muy fuertemente a comienzos de la modernidad, ¿no? Él cita como un hecho puntual el descubrimiento de América por parte de los europeos. Esto implicó una motivación muy fuerte para el desarrollo de la ciencia, porque justamente lo que básicamente los europeos comienzan a hacer es la necesidad de explotar estas tierras nuevas que habían descubierto, y eso supone nuevas técnicas, y las técnicas de alguna manera supusieron avances en la ciencia, ¿no? Al mismo tiempo, esto también está reforzado por lo que es la Reforma Protestante. Para el catolicismo, digamos, más clásico, medieval, la cuestión de la usura, del comercio, era como mal visto, ¿no? Más bien se bendecía la pobreza, pero desde la Reforma Protestante, que acontece en Europa desde el siglo XVI-XVII, bueno, se considera que en realidad, ¿no? El luteranismo, el calvinismo, ¿no? Que la riqueza es un signo de bendición de Dios sobre el hombre, y entonces no hay nada malo en el comercio, no habría nada malo en el intercambio, incluso en la usura, ¿no? Esto supone un motor muy fuerte también para el desarrollo del comercio y de la industria, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay como inicialmente una relación, decimos, muy fuerte entre el desarrollo del comercio, el desarrollo de la industria y de la técnica. Eso supone un despliegue del capitalismo, pero por otro lado también un paralelo desarrollo de la ciencia, ¿no? Es como que había una múltiple relación, ¿no? Por un lado la necesidad de nuevas técnicas implicaba el avance de la ciencia, y eso se fue dando, pero por otro lado esos nuevos
descubrimientos científicos implicaban una transformación, ¿no?, en las técnicas y en las posibilidades de explotar el mundo. Esto está vinculado con lo que se llama en el texto el poder de la abstracción, ¿no? De alguna manera la abstracción que se da mediante el dinero, ¿no?, y mediante el uso de la razón, supuso un empoderamiento muy grande del ser humano, ¿no? Básicamente porque en cierta medida el capitalismo, ¿sí?, que tiene como centro de movimiento al dinero, ay, perdón, debe ser el polvillo, hay mucho viento en la mañana. Aguarden un segundo que disculpen, es un sábado de la mañana, así que un mate puedo permitirme. El comercio, del cual nace el capitalismo justamente, supone el intercambio. El capitalismo no nace de la industria, dice Sábato, sino que nace del comercio. Y el comercio supone el intercambio de bienes. Y en el corazón del intercambio, de alguna manera, está el germen de la abstracción. Para intercambiar una cosa con otra y que esto sea fluido, bueno, es necesario la abstracción. Y el dinero, de alguna manera, supone la abstracción, ¿no? O sea, $1000 son $1000, no importa de qué país uno los tenga o no, es básicamente lo mismo. Y si lo quiero transformar con otra moneda, en el fondo siempre voy a utilizar el poder de la abstracción. Esto supuso de alguna manera lo que llama él el fantasma matemático, ¿no? Es decir, era tal el deslumbramiento que tenían los científicos, los padres de la ciencia moderna respecto a la posibilidad de descubrir el mundo en términos matemáticos, que creyeron que el mismo mundo estaba escrito en lenguaje matemático, ¿no? Cuando en realidad la matemática y la ciencia en general es un modo de acercamiento al mundo, un modo de acercamiento a lo real, pero no lo único. En cierta forma, esta ponderación de la matemática implica que de entre los múltiples atributos que la realidad y el mundo tiene, los científicos modernos eligieron los atributos cuantitativos, los atributos o cuantificables, ¿no? El peso, el volumen, la medida, la velocidad. Esos eran atributos que podrían llamar más reales. De hecho, los van a llamar cualidades sensibles primarias, ¿no?, a los que están sujetos a la cantidad. Y los que no están sujetos a la cantidad, que no son cuantificables, ¿no?, en su momento el olor, el sabor, el desarrollo luego de la psicología implica que pueden cuantificarse de alguna manera esos atributos, los van a llamar cualidades secundarias. Es decir, que lo que importa del mundo es lo cuantificable. Esto trajo una consecuencia crucial, ¿no?, que es lo que de alguna manera otro pensador, también en el siglo XX, Max Weber, llama la despoetización del mundo. Es decir, el mundo se convierte en un conjunto de logaritmos, para la mirada científica, ¿no?, en un conjunto de fórmulas, pero que, digamos, quedan desprovistas de emociones, quedan desprovistas de valores. La ciencia, de alguna manera, se va a concentrar solamente en lo cuantificable, fundamentalmente de manos del principal instrumento de la ciencia moderna, que es la matemática, ¿no? Por lo tanto, todas las otras realidades quedan como en un segundo plano, ¿no? Hay un proceso de despoetización del mundo. Bueno, esa es una consecuencia. La otra consecuencia de esta sobrevaloración de la cantidad y de la matemática y de la abstracción es lo que va a llamar el surgimiento del hombre títere. O sea, básicamente, cuando Sábato habla del hombre títere, está hablando de un proceso de determinismo mecanicista, ¿sí? Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que interesa, digamos, del ser humano? ¿Qué es lo que se puede analizar? ¿Qué es lo que se puede estudiar? Y bueno, fundamentalmente el cuerpo, ¿no? Digamos, ¿no? El cuerpo pensado como una máquina, ¿no? Hay órganos, hay sistemas, que de alguna manera, en la medida en que la ciencia mediante la matemática puede explicar su funcionamiento, y de hecho, por ejemplo, la medicina puede explicar el funcionamiento del cuerpo humano, incluso de la parte cerebral, digamos,
entonces era posible explicar, si se puede explicar, es posible predecir. Y entonces es posible pronosticar qué va a suceder o qué consecuencia puede tener una acción, ¿no?, humana. Es decir, se convierte el mundo en un gran reloj. Esa es un poco la idea que sobre todo va a tener Newton, ¿sí?, en el siglo XVIII. El mundo es un gran reloj, es una gran maquinaria, y el ser humano es una pequeña, cada ser humano es una pequeña maquinaria, una pequeña máquina dentro de ese gran engranaje. Por lo tanto, ¿dónde queda la libertad?, ¿no? ¿Dónde quedan las emociones? ¿Dónde quedan los aspectos más fundamentales de la vida? Bueno, quedan como por fuera de la importancia que podría tener el principal saber desde la modernidad a esta parte, que es la ciencia. La ciencia es ciega frente a los valores, frente a las emociones, ¿no? Y bueno, en el fondo esto lo que trae es este paraíso mecanizado, supuestamente, y por otro lado también el surgimiento de un nuevo fetichismo, que es el fetichismo de la ciencia, ¿no? El considerar que en el fondo todo lo que no puede explicarse científicamente tiene que ser rechazado, porque no es una explicación, podríamos decir así, válida, ¿no? Bueno, espero que les sirva el video, ¿sí? Y bueno, y seguiremos dialogando luego en el examen.